Te sirves un café, ves a tus hijos dormir, cierras la llave que gotea, te despides de tu pareja y se abrazan por última vez. Estás en la última noche del mundo. Hola mundo, yo soy Rafa Cortés y estás escuchando el episodio número 15 de La Última Noche del Mundo, este bonito podcast donde hablamos de esos temas que taladran tu cabeza cuando no puedes dormir y nos hacemos preguntas tan serias o tan tontas que vale la pena platicarlas con alguien. Si esta fuera la última noche del mundo, amigos, y tuvieran la posibilidad de salvar algo para dejar testimonio de la existencia de esta humanidad, ¿qué salvarían? ¿Salvarían acaso una foto, un disco, un libro, una pintura o algo más? ¿Qué salvarían ustedes? A mí, por ejemplo, me gustan las películas de desastres naturales. Una de mis favoritas es El día después de mañana. Y en esa movie, un sobreviviente del apocalipsis helado evita que se utilice una Biblia de Gutenberg como combustible. Me acuerdo que en esa película él dice, este es el primer artefacto, el primer libro impreso, ¿no? No podríamos quemarlo ¿no? En la película de 2012, otro ejemplo, la humanidad, bueno, así se llama la película 2012, la humanidad enfrenta un cataclismo refugiándose en unas arcas inmensas, donde también se resguardan diferentes animales, alimentos y muy curiosamente, obras de arte como la Mona Lisa. Si ustedes la ven, seguramente la han visto, van a ver ahí una escena en donde alguien está guardando varias obras de este museo famoso, el Louvre, en Francia, entre ellas la Mona Lisa. Eso me llevó a preguntarme, ¿por qué el arte tiene tanto valor? ¿Por qué la Gioconda tiene un lugar asegurado en esa arca y no aprovechan ese espacio para subir a más gente? Es más, otra pregunta, ¿por qué se está riendo esa señora? ¿Acaso se está burlando de ti y de tu nula capacidad para comprenderla? ¿O tal vez se ríe de los artistas contemporáneos que exponen y venden en millones de dólares sus obras consistentes en plátanos clavados, tiburones en formol o botanitas y refrescos con un sticker de artista? ¿Será que se está mofando de los coleccionistas que compran basura a precios inimaginables? No, seguro le parece un chiste que las galerías reciban a los artistas por su currículum y no por la calidad de su obra. No, ya sé. La Gioconda se ríe de los museos que funcionan más como almacenes que como promotores. Michel Onfray es un filósofo francés que tiene un libro llamado Manual de Antifilosofía que últimamente he estado leyendo. Y en este libro nos habla de la importancia del arte. Ahí menciona esto que me parece muy relevante. Él dice, ¿hace falta siempre un descodificador para entender una obra de arte? Sí, siempre falta. Es un error imaginar que es posible el acceso a una obra de arte, sea cual sea, con las manos en los bolsillos, totalmente despreocupados, ingenuamente. Quien ignora la lengua en la que está escrita una obra de arte se priva para siempre de comprender su significado y, por tanto, su alcance. Así, todo juicio estético se hace imposible, impensable, si se ignoran las condiciones de existencia y aparición de una obra de arte. El valor del arte, entonces, está escondido, según lo que nos dice Michel Onfray, y no es fácil llegar a él, y sobre todo, de acuerdo con lo que él nos dice, tenemos una responsabilidad como consumidores de arte para poder entender esa obra. El arte, al final de cuentas, es elitista y clasista. El arte discrimina porque no quiere que todos lo entiendan, o bueno, a lo mejor los artistas. Pero por eso mismo es importante conocer su lenguaje y entender su contexto, porque así no nos vamos a quedar con la idea de que no entendemos por tontos. Al contrario, si entendemos el lenguaje del arte, tendremos suficiente criterio para saber que una obra cara no es necesariamente una obra buena. Y también que no porque alguien vestido de negro con unas gafas rojas en una galería diga algo que no entendemos sobre una obra, necesariamente lo que dice esa persona está en lo correcto o es un comentario de valor. Yo sé que tal vez ni con todo el dinero del mundo logre tener a la Mona Lisa original colgada en la pared de mi comedor. Pero eso sí, les digo, de mí no se va a estar riendo esa señora. Amigos, hoy saquen sus libretas, en serio se los digo, saquen sus libretas, alisten sus lápices, porque se van a enfrentar a una biblioteca humana. Mi invitada de hoy solo puede ser definida como un unicornio metalero victoriano goth,
diseñadora, historiadora del arte, monja coronada. Les presento, amigos, a Paloma Jiménez. Palomita, bienvenida a la última noche del mundo. ¿Cómo estás? Hola Rafita, muy buenas noches. Pues estoy muy bien, muy contenta aquí en tu programa, en este podcast tan interesante que nos regalas día con día y bueno, pues estoy muy emocionada. Gracias por venir, Palomita, a platicar con nosotros en la Un última placer, noche. un placer. Oye, Palomita, primero quiero que nos cuentes, si tu vida en la pandemia fuera una obra de arte, ¿cuál sería? Híjole, esa es una muy buena pregunta, Rafita. Fíjate que lo he estado meditando en estos días aciagos que la humanidad está viviendo y te puedo contestar que es una danza macabra de Hans Holbein. Este Ok, artista es un joven artista que él básicamente lo vamos a encontrar en el Renacimiento. Es un artista alemán renacentista y él en el siglo XVI hizo una serie de 51 grabados en torno a este tema alegórico que viene de la Edad Media. Recordemos que, bueno, en la Edad Media se vivió una peste masiva que acabó ajá. prácticamente con la mitad de la humanidad. Y bueno, surge este género artístico que se denominó la danza macabra. ¿Y qué es esto de la danza macabra? Pues básicamente es una alegoría que nos dice que todos nos vamos a morir, ¿no? Que no importa que seamos ricos, pobres, bonitos, feos, gobernantes, pueblo, todos vamos a morir, ¿no? Y es precisamente una enseñanza moral. Y bueno, pues a mí me parece muy interesante porque Holbein, aparte de que hizo estos grabados, bueno, los acompañó precisamente con estas frases moralizantes, ¿no? De que tenemos que ser siempre precavidos porque la muerte está al lado de nosotros, ¿no? Uf, Y qué bueno, fuerte. exactamente, es muy fuerte, es un tema muy fuerte y de hecho me parece muy curioso porque en la actualidad lo estamos viendo. No sé si te has fijado en Facebook que hay un meme muy socorrido de estos personajes africanos que bailan con el féretro en sus Ajá. hombros. Ajá. Y bueno, eso es una danza macabra, ¿de acuerdo? Es básicamente recordarnos que tenemos que vivir porque no sabemos cuándo vamos a morir. Ajá. Entonces, bueno, Wow. ese meme a mí me parece como muy sintomático de una relectura del pasado a algo muy contemporáneo, ¿no? Que es justo estos bailarines eh, con este féretro y que bailan una música muy alegre, ¿no? Y que bueno, a final de cuentas te digo, es esa alegoría de que pues no importa lo que hagamos, todos vamos a morir y que mientras eso sucede, hay que pasarla bien. Uf, qué fuerte. Ujú. No, y aparte está muy cañón porque son esos sentidos de la vida, de la humanidad que están ahí escondidos y presentes al mismo tiempo y que son muy básicos, ¿no crees? O Claro que sí, sea, al final de cuentas lo vemos en todos lados, pero no estamos conscientes de eso. exactamente. Y de hecho, fíjate, a mí también me parece muy curioso este fenómeno. No sé si también has visto, pues ahora en las redes, ¿no? De que están las fiestas COVID, ¿no? Ajá. Donde son fiestas clandestinas, ¿no? Donde pues se olvida la sana distancia y la idea es justo eso, como supuestamente exponer a gran cantidad de personas para según hacer la inmunidad de rebaño. Mira, eso honestamente es una danza macabra, porque a final de cuentas todos tenemos este pensamiento de que pues está una pandemia, ¿no? Que es real, que el COVID-19 Ajá. existe y que bueno, pues no sabemos si nos vamos a contagiar hoy, mañana, pasado, dentro de un año, pues hay que vivir y hay que disfrutar. Eso es una danza macabra, esas fiestas COVID que ves en las redes sociales es una danza macabra contemporánea. Ok, eso está padrísimo. Oye, Paloma, cuéntanos un poquito. Bueno, antes de seguir también les quiero decir a todos que seguramente hoy vamos a estar haciendo referencia a muchas obras de arte. Entonces, cuando eso suceda, por favor, pónganle pausa al podcast, busquen la obra en Google para que puedan ver de lo que estamos hablando, para que puedan entender bien a lo que nos estamos refiriendo
y también pues para que se vayan haciendo ahí una galería de cositas que a lo mejor les pueden gustar, ¿no? Perfecto. Eh, Palomita, platícanos, ¿cómo es que llegaste a este mundo del arte? ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué es lo que te gusta de este mundo del arte? Mira, Rafa, yo me acerqué al mundo del arte prácticamente desde muy niña. Mis papás siempre fueron personas que les gustaba mucho leer, la lectura, la buena comida, los viajes, sobre todo mi padre. Mi padre tenía una cultura vastísima y él desde muy pequeña llenó la casa de enciclopedias de arte, de enciclopedias de todo tipo. Y bueno, pues esos eran básicamente mis libros de la De la infancia. infancia. Ajá, exactamente. Entonces yo desde muy niña, mi papá me platicaba de la obra tal, ¿no? Está en tal museo y yo la vi en vivo. Entonces desde ahí, aparte también mi papá era ingeniero civil, ingeniero industrial, perdón, era ingeniero industrial. Entonces yo lo veía cómo dibujaba, ¿no? Estos planos con estos instrumentos tan delicados y a mí me parecía maravilloso, ¿no? Entonces esos fueron mis primeros acercamientos con el arte y pues bueno, yo crecí rodeada de esa cultura y posteriormente, bueno, pues me llamó mucho la atención. Primero yo quería ser bailarina de ballet, eh, pero pues bueno, no se dio, no, nunca tuve como la gran coordinación para hacerlo, pero siempre como que estuve yo inclinada hacia lo artístico. Y bueno, pues mis regalos de cumpleaños eran o libros o eran plumines, cuadernos para dibujar. Y pues bueno, pues ahí me la pasaba yo dibujando lo que yo veía, mis fantasías, mis sueños, ¿no? Lo que mis papás me llegaban a contar, todo lo dibujaba, ¿no? Eran grandes cuadernos ahí llenos de dibujos de niños, ¿no? Y pues conforme fui creciendo, pues mis papás me fueron metiendo a cursos de dibujo, de artes manuales, etcétera, y pues de ahí se empezó a gestar este gusto por el arte, hasta que, bueno, pues escogí la carrera, escogí diseño gráfico y para serte sincera, cuando estaba cursando la carrera, pues no me gustó mucho porque era como más comercial que artística. Y bueno, pues un maestro precisamente de arte me dio el mejor consejo que me pudo haber dado, que me siguiera quedando ahí y que terminara diseño gráfico y que después de eso me especializara en arte. Y eso fue lo que hice. Cuando terminé la carrera, ejercí diseño gráfico y posteriormente, cuando ya me titulé de la carrera de diseño gráfico, ingresé a la maestría en historia del arte y pues ahí fue donde más definí, ¿no? Como Ok. esta vocación y pues la vida me ha premiado con trabajos pues en museos, en galerías, donde pues he podido explotar como todo este conocimiento, ¿no? Y esta pasión que siento por el arte. Qué padre, Palomita. Oye, cuéntanos entonces, ¿cómo es que definirías tú qué es el arte? Mira, esa es la pregunta del millón, ¿no? Uf, Esa es la pregunta, ¿no? se han escrito tratados, ¿no? Tratando de... Tratados de teoría del arte, tratando de definir, ¿no? Las definiciones hay como cabezas en el mundo, ¿no? Ya sé, y de la definición para millennials, Paloma. Uy, más complicado aún, ¿no? Mira, yo creo que el arte es una actividad humana, definitivamente, no es exclusivamente humana, y sobre todo es una actividad que produce placer, tanto al hacerlo como al contemplarlo, y que es una actividad que está regulada por ciertos convencionalismos como la técnica o como la materialidad, ¿no? La materialidad en el arte es algo muy importante, Ok, pero que va a plasmar siempre un sentir y va a reflejar una inteligencia humana. Creo que el arte va por ok. ahí, que además también nos va a servir como un referente y que por eso es lo que tú mencionabas al principio, por eso es importante resguardarlo, porque es un vestigio y es una memoria de la humanidad. Ok, eso justo te quería preguntar, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué
¿por qué si se acaba el mundo, a fuerza tenemos que salvar a la Mona Lisa? Exactamente, porque es la memoria de la humanidad, ¿no? Forma, forma parte de eso que nos constituye como humanos, ¿no? Forma parte de la historia, es un síntoma de cómo está la humanidad en el tiempo, y por eso es que es tan importante, no solamente el valor estético, sino también el contenido histórico, que es eso, es un importante síntoma de lo que vivió la humanidad en donde fue creada esa obra, precisamente. Ok. Ujú. Michel Onfray también nos habla mucho de que el arte parte de, bueno, es parte de un sistema económico también, ¿no? Ujú, Y justo como dices, al momento de ser parte de un sistema histórico, también nos ayuda a entender en ese sistema histórico cómo era el sistema económico del arte en el momento, ¿no? por Por supuesto. ejemplo, hablando de Florencia, por ejemplo, ¿no? Que se destacó mucho por tener a estas personas que pagaban por arte, ¿no? Y Ujú. casi siempre, tengo entendido, tú desmiénteme si no, el arte funciona de esta manera en donde hay alguien que paga por una obra, ¿no? Por supuesto, el arte, mira, el arte siempre ha sido un objeto que se compra y que se vende. Ujú. Prácticamente desde muy temprana historia del arte vamos a encontrar este tipo de transacción, ¿no? El arte también siempre va a ser político. Ajá. Entonces, vamos a encontrar que estas discusiones contemporáneas de qué es arte y qué no es arte, qué es bello, qué no es bello, bueno, pues son discusiones que se han desarrollado a lo largo de la humanidad y que precisamente, bueno, pues vamos a ver que estas discusiones, sobre todo de lo que qué es arte y qué no es arte, es algo muy contemporáneo. Ujú. ¿Cuáles serían las discusiones del arte palomita que han existido? Digo, si nos tuvieras que hacer un resumen, porque me imagino que es muy denso, ¿no? Pero ¿cuáles han sido esos grandes momentos de discusión en el arte? Claro que sí, mira, ha habido varios. De hecho, algo muy importante y muy interesante es que el arte, hasta hace 2 siglos, es considerado como algo superior. ¿A qué voy con esto? Cuando el arte empezó con nuestros antepasados, ¿no? Con el arte rupestre, era funcional. No, ellos no estaban conscientes o no lo hacían a propósito que estaban creando arte. Era simplemente un hecho ritual, ujú, para asegurar una casa exitosa, para eh, adelantarse a los hechos y poder asegurarse comida, protección. Ajá. No tenía nada que ver con cuestiones estéticas, ni que la persona que hacía la obra rupestre estaba haciendo arte para nada, ¿no? Vamos a ver que por toda la historia de la humanidad, llámese egipcios, etcétera, los que tenían un poco el concepto de arte como actividad creadora van a ser los griegos. De hecho, los primeros debates estéticos van a provenir precisamente de los griegos. Ok, Y va a ser muy curioso porque para los griegos el arte va a ser un reflejo de la realidad, es una imitación de la naturaleza. Y ok. bueno, para ellos precisamente el arte era un espejo de la humanidad. Ajá. Vamos a ver que pues en parte hay cierta razón, pero ahí vamos a ver que también esa discusión se vio después rebasada. ¿Por qué? Porque después cuando empezó a evolucionar la humanidad, el arte era una necesidad primaria. Y era una necesidad primaria en el aspecto en que lo era también construir un edificio, en el que era también hacer un sarcófago, en el que era también plasmar en una pintura una decoración o una ornamentación, y no era visto como lo que ahora tenemos como esta idea del artista inalcanzable, etéreo, ¿no? Esta idea es Incluso banal, totalmente, ¿no? sí, exactamente, esta idea es totalmente contemporánea. Los artistas en la antigüedad eran personas que hacían una actividad
importante, pero lo mismo igual de valiosa que lo que hace un albañil, que lo que hace un ebanista, que lo que hace un ceramista. Ujú. ¿Y qué crees que le haya pasado al arte que pasó eso, que se devaluó la imagen del artista? No es que se haya devaluado, sino que es que el arte era funcional, pues. El arte en el gótico era completamente funcional. Estas maravillosas catedrales góticas altísimas con esos vitrales eran completamente funcionales, cumplían la función de ser material didáctico para las grandes Ok, masas. Ajá, era funcional. Tan es así que las obras antiguas no eran firmadas. Por eso nos ponen ok, mucho a los historiadores del arte a investigar mucho acerca de quién hizo la obra, con base en cómo dibujaba tal artista para encontrar referencias en otros retablos, por ejemplo, porque no eran firmadas las obras, no se consideraba importante la mano que ejecutaba la obra, por eso no eran firmadas. Todas esas ok, obras son anónimas, no sabemos quién las hizo. ok, Podemos intuir por documentación que el maestro de no sé qué hizo el retablo de tal iglesia. Y como ok, sabemos que es por documentación, porque se conservan, ¿no? Se conservan los contratos, ¿no? De compraventa, se conservan y por eso sabemos autorías, pero la mayoría no estaban firmadas. Por eso te digo, era lo mismo que, o sea, un albañil no va a firmar tu casa. Ajá. claro. A Entonces menos era que sea así. un super arquitecto. Exactamente, a menos que sea un arquitecto, pero en ese entonces no eran vistos más que como simples hacedores, sí de algo muy importante, sí de algo que era considerado necesario, pero que no tenían esa cualidad, digámoslo así, importante de que ellos eran importantes por individuos. A eso es a lo que Ok, voy. Ajá, por eso es que ok, no están firmadas. ¿Cuándo empezamos a ver obras firmadas? Más o menos por el Renacimiento, donde ya el artista empieza a ser visto como no solamente como esa persona que ejecuta una actividad que es importante, sino ya como alguien que está creando como individuo algo importante. Y es por eso es que ok. vamos a empezar a ver firmas. A Ujú, ver las firmas. Oye, ujú. y después llegó la fotografía y cambió el mundo, ¿no? Por supuesto. Y ¿En empezó qué a traer sentido? otras discusiones. Otra discusión que ha habido es precisamente de lo bello en el arte. Por ejemplo, en la Edad Media se creía que todo el arte debía ser bello, debía ser eh, regirse bajo las ciertas normas de simetría, de cierta fluidez en el manejo de los cuerpos, en ciertos colores en las encarnaciones, etcétera. Ok. ¿Por qué? ¿Se Porque buscaba de refleja, cierto modo la perfección? así es, ¿por qué? Porque reflejaban a Dios. Ajá. Ok, Todo lo bello provenía de Dios. Ujú. Por eso tenía que ser lo más estético posible y lo más apegado a la realidad, porque era de Dios. Ajá. Y todo lo feo, todo lo contrahecho, todo lo monstruoso era diabólico, era malvado, era perverso y estaba relacionado con los pecados de la humanidad. Por eso también ok, eh, vamos a ver que, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, en las catedrales góticas, vamos a ver estas gárgolas horrorosas, monstruosas, afuera de las iglesias, porque van a representar justamente el mal que no debe de entrar a lo sagrado del interior de la catedral gótica. Y además va a servir como un recordatorio de los vicios humanos que deben de quedarse fuera del ámbito de Dios, ¿no? Y ok, entonces en ese caso es una concepción muy medieval, que lo feo, lo contrahecho, va a ser lo demoníaco y lo bello va a ser proveniente de Dios.
Toda esta Ok, discusión va a ser a lo largo de la Edad Media y justo el Renacimiento también va a poner en entredicho un poco esto. Ajá, no se diga en el barroco. En el barroco vamos a encontrar ya obras que van a retratar enanos, que van a retratar a personas con ciertas anomalías y que no necesariamente eran vistas como satánicas o como malévolas. Ajá. ok. Y entonces es cuando empieza a perder este criterio de que lo feo o lo bello. Ajá. Ahorita, bueno, esa discusión ya ha sido rebasada desde el siglo XIX, de que el arte tiene que ser bello. Eso ya quedó rebasado, ¿no? Es una discusión que ya se habló mucho en el siglo XIX y quedó completamente rebasada. Y ahorita que creo que es como la más socorrida es justo esa, qué es arte y qué no es arte. Ok. Ujú. Y me parece que esa discusión la seguimos teniendo desde Duchamp, ¿no? Y recuérdanos en qué año fue Duchamp, ¿en los 20, 30, Ajá, 40? va a ser en los 20. Duchamp va a ser el artista que va a poner el manifiesto de lo que es lo que ahorita estamos viendo en el arte contemporáneo, que es el concepto. Ajá. Ok, Algo muy importante es que justo en el siglo XIX, lo que te decía de esta discusión que ya se vio rebasada de qué es lo bello y qué no es lo bello, vamos a ver que hay una ruptura muy importante que fue precisamente los impresionistas. Ujú. Los impresionistas rompieron con lo que en ese momento se creía que era lo bello, que era lo académico. Ajá. Y ellos fueron los primeros en renunciar a esa teoría, ajá, de lo académico, de lo bien hecho, y ellos decidieron hacer completamente lo contrario. Por eso fueron, en su momento, fueron muy criticados. Ahora, ok. bueno, los impresionistas son como muy elogiados, ¿no? O sea, tú lo ves y todo el mundo admira a los impresionistas. Y Y, recuerdo también en alguna clase en la universidad que nos decían también, y si me estoy equivocando, dímelo, pero recuerdo que también por esas fechas, por ejemplo, la fotografía ya estaba establecida y justamente era como, pues si la fotografía nos permite capturar la realidad tal como es, ¿no? Y se podría entender la perfección así, ¿no? ujú, O sea, lo que está viendo mi ojo es literal lo que puedo capturar. Entonces los impresionistas decían, pues es que ahí no está, ¿no? O sea, ajá. teníamos que romper con eso y empezar a buscar estilos y maneras de ver, según recuerdo. Exactamente, mira, la fotografía al ser tan literal, o sea, ahí sí para que veas era lo que decían los griegos, ¿no? Imitación de la realidad. Pero la fotografía, bueno, a su vez también, bueno, es otro mundo aparte, ¿no? Que también es Ujú, considerado una de las bellas artes. Pero en ese momento fue justo esa discusión, ¿no? De qué tan cierto es que sea un reflejo tal cual de la realidad. Ajá. Pero ahí es donde vamos a ver que lo que entra en juego más que nada va a ser el punto de vista del artista ok. para producir ese objeto artístico. Ujú. Y Y bueno, perdón, es como nos decías que ahí empiezan como todas estas corrientes en donde se van definiendo estas maneras de ver el mundo, ¿no? exactamente, porque después la fotografía fue incorporada precisamente, te decía de los impresionistas, porque ellos fueron los que marcaron esa ruptura, pero después Ok. vinieron las vanguardias y las vanguardias experimentaron con la fotografía. Las vanguardias experimentaron con el video, con bueno, el cine en ese entonces, ¿no? Empezaron a hacer pequeños cortometrajes con el cine, empezaron a explorar esa facilidad de captar la realidad, pero a la vez vista a través de su propia visión. Y es cuando surge el collage, es cuando empieza a surgir este arte de estos eh, como especie de documentales, ¿no? Y que bueno, vamos a ver que van a ser vestigios van a ser los abuelos de lo que ahora tenemos como el videoarte, ¿no? Ujú, Como es ahora la instalación fotográfica. Todos esos son pues los abuelos, ¿no? De lo que estamos viendo ahorita. ok.
Oye, y entonces la discusión actual entonces estaría en esa que nos mencionabas hace rato, que es definir o negar lo que podría ser arte, Exactamente, exactamente, y ¿no te porque parece mira, que estamos aturados ya en esa discusión? Si empezó en los 20. empezó en los 20, pero mira, vamos a encontrar varias corrientes. Fíjate que a mí me parece muy interesante que precisamente se defina qué es arte y qué no es arte. ¿Qué es lo que ahorita define qué es arte y qué no es arte? El museo. Y va a surgir aquí esta Ujú. figura del museo. No es que el museo se haya inventado en el siglo XX o en el siglo XXI. No, el museo está presente desde los gabinetes de curiosidades, ¿no? De la antigüedad, donde vamos a ver salones repletos de cosas, ¿no? Que hasta en los techos había objetos, ¿no? Y que se juntaban, se coleccionaban para admirarlos. Eso es el principio del museo, ¿no? Y lo vamos a encontrar desde el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVI, vamos a encontrar estos gabinetes de curiosidades y va a devenir en lo que ahora conocemos como el museo. Y me parece muy curioso porque los artistas y todas estas vanguardias renegaban del museo y de las bibliotecas. Me parece muy Ajá, curioso, por ejemplo, los dadaístas pugnaban por la destrucción del museo, o sea, ellos querían que el museo fuera quemado, que las bibliotecas fueran destruidas, ¿no? Porque precisamente ahí se guardaba el arte viejo, anquilosado, decían ellos, ¿no? Y claro. lo que ellos querían era hacer algo nuevo. Y es precisamente que tengo que surgen las vanguardias. Sin embargo, es muy curioso y esto no lo hace ver un teórico que a mí me gusta mucho, que es Boris Groys, y él menciona que los artistas, a su vez que reniegan del museo, pero a la vez crean para que el museo los consuma. Ajá. Claro. Es muy curioso, ¿no? Y además también el mismo museo nos dice, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que menciona Boris acerca de eh, el aspecto de que lo que está dentro del museo es lo que no debe de hacer el artista. Ajá. Es decir, todo lo histórico, todo lo que ya está en el museo es lo que ya se ha hecho. Lo que ya se ha hecho. Y entonces, Exactamente. ¿qué? La vanguardia, por decir, está en dónde, ¿en las galerías? ¿En las No, exposiciones? la vanguardia, lo nuevo, está en lo que no se parezca a lo que está en el museo, pero a la vez necesita la revalidación del museo para existir. Es una cosa un poco perversona si la vemos desde este punto de vista, porque renegar del museo, pero al mismo tiempo querer ser parte del museo, es una cuestión ahí un poco extraña, pero así lo es. Ahora, ¿cómo podemos definir qué es lo nuevo? Que hagamos una reinterpretación de lo que está en el museo. Es una cuestión filosófica muy interesante porque lo nuevo va a ser lo nunca antes visto, pero también este autor nos menciona que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, Ujú. ¿cómo es que podemos saber que es algo nuevo en el arte? Y para eso necesitamos también mucho de la teoría artística. Y ahí tiene mucho que ver con algo que tú te preguntabas al principio de tu introducción, de cómo es posible que se paguen cantidades enormes de dinero por objetos inservibles, ¿no? O que aparentemente son objetos comunes. Y precisamente Boris Groys nos dice que un objeto común y corriente pasa a ser arte cuando está dentro del museo. Y también es algo muy curioso porque, por ejemplo, Arthur Danto, él nos menciona que necesitamos forzosamente una teoría artística para validar un objeto como arte. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú mencionabas el arte contemporáneo, ¿no? De los objetos inservibles.
Por ejemplo, un pedazo de madera común y corriente, ¿no? En un bosque, pues Ajá. eso es, ¿no? Un pedazo de madera común y corriente. El contexto es un bosque. ¿Qué vamos a encontrar en un bosque? Pues pedazos de madera, ramas, hojas secas, árboles, etcétera, ¿no? Pero si ese tronco lo sacamos del bosque y lo metemos a un museo, ¿qué pasa? Se convierte en arte. Ok. Pero Entonces, digo, me imagino también que aparte del museo requiere de otros referentes, ¿no? por supuesto. Como la autoría y la firma, porque, digo, tenemos museos, de entrada vivimos en una ciudad con muchos museos, ¿no? ¿Y Ujú, cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre esa misma pieza o entre ese mismo pedazo de tronco en el Museo de Antropología que en el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, ¿no? ujú, Eh, y quiero preguntarte también, aprovechando que estamos como en todo este embrollo de qué es el arte y qué no, porque a mí me parece muy relevante algo que está haciendo un youtuber, ¿no? ajá, No sé si ustedes lo conozcan, pero si no, los invito a que lo busquen. Es un youtuber español. Él me parece que también es maestro en historia del arte y además es pintor. Y seguramente lo han escuchado y tú, Palomita, lo conoces porque ya hemos platicado de él. ujú, Y se llama eh, Alonso García Villarán, si no me estoy ujú, equivocando de nombre. sí, Y él ha hablado últimamente sobre un término que se inventó para justamente tratar de equilibrar esta confusión o esta complicación en todas estas discusiones actuales sobre qué es arte y qué no es arte. Y él se inventó este término llamado amparte. ujú, Eh, y con este término llamado amparte, él dice, muy resumido, que es el arte de no tener talento, ¿no? Porque para él, ujú, una obra de arte necesita pues tener cierto talento aplicado en la obra como tal, ¿no? ujú. Entonces, bueno, los invito a que lo sigan para que entiendan un poquito más de qué estamos hablando, pero quería preguntarte a ti, Paloma, ¿qué opinas, por ejemplo, de este término amparte? Mira, a mí personalmente no me gusta, porque este youtuber que mencionas tiene como criterios estéticos muy del siglo XIX. O sea, Ujú. yo lo siento muy, Muy clásico. muy clásico, muy cuadrado, ajá, porque desprestigia cosas que realmente tienen mucho valor y él todo lo echa al costal del amparte, ¿no? Y por eso es que yo la verdad es que no coincido con él en muchas cosas. Ujú. ¿Pero crees que el término sea útil para la discusión actual? Yo creo que no, yo creo que no, porque Ok, mira, de que hay como en todo, ¿no? Hay arte contemporáneo que no es que sea malo, es que simplemente no se sostiene, no hay un contexto que lo sostenga. Ujú. Y se cae muy fácil su argumento. ok, Pero hay buen arte contemporáneo y hay mal arte contemporáneo, como también hay buen arte renacentista, como hay mal arte renacentista. O claro. sea, no es propio de esta época el buen arte y el mal arte. Ha habido buen arte y mal arte en Desde todas las, siempre, desde siempre, desde siempre. O claro. sea, ha habido, no sé, por ejemplo, te estoy diciendo Renacimiento, ¿no? Donde el dibujo era prioritario, donde el dominio de la perspectiva era sumamente importante. Y vamos a encontrar que hay artistas de esa época que son menores, pues, que no dominaban del todo la perspectiva, que no dominaban del todo la anatomía humana, y vamos a ver que son obras mediocres a comparación, no sé, de un Manteña, por ejemplo, que dominaba perfectamente bien la proporción humana. Entonces, buen arte y mal arte ha habido desde Siempre. siempre, desde siempre. Pero ahora, por ejemplo, lo que te mencionaba que nos dice Arthur Danto. Él, por ejemplo, nos menciona que para validar el arte debe de estar siempre amparado por una teoría
del arte. Ajá. Y a eso se refiere con un contexto, que podamos comprender un contexto, que podamos comprender qué tipo de arte se está moviendo en ese momento, qué cuestiones políticas, sociales. Ok. El arte siempre va a ser hijo de su tiempo, siempre, siempre va a ser lo que te decía al principio, es un síntoma de cómo está la De lo que está sociedad. pasando. Exactamente, es un síntoma claro. Entonces, nosotros tenemos que comprender qué cosas rodean a ese objeto sensible artístico para comprender del todo su discurso. Y esto sí puede parecer elitista, sí, porque requiere del espectador una respuesta basada eh, en un trasfondo que Conocimiento previo, ¿no? previo, exactamente. Tú debes de tener como espectador un conocimiento previo para poder comprender el arte contemporáneo. Claro. Ajá. Ahí, por Entonces, ejemplo, ujú, en eso sí estoy súper de acuerdo, porque, pero a la vez ahí se me genera una duda, ¿no? O sea, ujú, sé que si uno quiere consumir arte, al menos como espectáculo, porque obviamente es muy difícil que logremos tener una obra de galería en nuestra casa, hay gente que ujú, sí, ¿no? ujú, Eh, pero como consumidor del espectáculo del arte, cuando vamos a una galería o a un museo, este, estoy de acuerdo en que debemos tener como las bases previas para entender la obra. ujú. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas obras en donde toda la base previa es el texto que redactaron para justificarla, más allá del valor o de la experiencia estética de la misma obra? ¿Cómo le podemos hacer nosotros, gente común y corriente, para poder entender una obra o poder apreciarla? Mira, estás tocando un punto muy interesante que sucede precisamente en torno a estos discursos del arte contemporáneo, y es la figura del curador. Ujú. ¿Quién es el curador? Es el que mencionaste de gafas rojas y vestido de negro, ¿no? Que es como el cliché, ¿no? De que tenemos Ajá, de esta persona sabionda, ¿no? Que nos va a hablar de la exposición y nos va a hablar del arte y de las obras y del artista, etcétera. Y sí, últimamente la figura del curador ha desempeñado un papel muy importante para validar qué es arte y qué no es arte. El curador es esa persona que escoge de entre diversas manifestaciones artísticas, llámese videoarte, performance, fotografía, instalación, y que va a dar un contexto a esas obras para decir un discurso museográfico y ok, museológico. Entonces, bueno, es el curador el que muchas veces valida a los artistas para considerarlos arte o no, porque el curador es el que crea el contexto dentro del museo o la galería para validar el arte. Entonces, sí, ok, efectivamente, vamos a ver que mucho del prestigio de tal artista o tal obra va a depender de este curador. ¿Y quién es ese curador? Bueno, generalmente son eruditos, ¿no? Que te conocen súper bien, todas las teorías filosóficas, estéticas, etcétera, en torno al arte, ¿no? Eh, es esta figura que va a hablar de los artistas, que va a hablar de la obra y que va a crear diálogos entre una obra, entre otra obra y va a dar una relectura incluso de obras antiguas, confrontándolas con obras contemporáneas, etcétera, ok. ¿no? Es Y este es el gran que, con digamos, le da sentido a lo que vemos en este exactamente, espectáculo del arte. exactamente, es el gran contador de la historia, ¿no? Ok. Oye, Palomita, tengo aquí otra pregunta, ¿no? Ya hace rato estábamos platicando de que, pues sí, evidentemente el arte es elitista, el arte no es para todos, no porque sea malo o malvado o maquiavélico, sino porque es, pues de cierto modo, su función natural, ¿no? Eh, ¿Qué ganamos nosotros, personas comunes y corrientes,
¿Qué ganamos nosotros al entender el arte, al apreciar el arte, al asistir a museos, al asistir a galerías, al asistir a ferias, al conocer de esto? ¿Qué puede ganar una persona común? Eh, o para qué le sirve en su vida diaria conocer sobre arte? Es una pregunta muy interesante, Rafa. Y sabes, mi respuesta muy personal sería para ser críticos, pero no críticos de arte, estos que te menciono, ¿no? Sino ser Ujú. críticos con todo lo que te rodea. El que tú aprecies arte, y llámese cine, llámese foto, llámese teatro, danza, pintura, escultura, todas las bellas artes, te van haciendo crítico con tu entorno y te van formando precisamente una apreciación única e individual. Cada persona decide qué le gusta y no en torno a sus propias vivencias y en torno a su propio contexto. Ujú. Que esto, bueno, pues tú lo sabes muy bien que tiene que ver con una cuestión de semiosis, ¿no? De acuerdo a justo qué es lo que trae esta persona y, bueno, su gusto personal, etcétera. Pero una persona que contempla arte, que consume arte, se hace crítico, se hace pensador. Ajá. Y además también algo muy interesante es que el arte va a reflejar los sentimientos humanos y te puedes eh, identificar con Ok, tal o cual cosa. Y eso muchas veces ayuda en una cuestión catártica o en una cuestión de precisamente de goce del arte, ¿no? Y eso es algo muy importante que solamente los humanos tenemos. Ajá. Y que es una actividad muy humana, que es una actividad enaltecedora del espíritu y que además eso te sirve para ser crítico con tu entorno, con tu realidad misma. ok. Entonces ahí, por ejemplo, la recomendación sería, si te sientes deprimido, ve a un museo. Si te sientes enamorado, ve a un museo. O escucha una pieza o ve una película. O sea, al final las obras nos ayudan justamente como a crearnos nuestra propia historia y a poder identificar quiénes somos de cierto modo, ¿no? Exactamente, exactamente, esa es la función del arte. Ahora, algo también muy importante que tiene la función del arte, el arte saca lo mejor de la humanidad, ¿no? Inclusive hasta de seres, si tú revisas muchas biografías de artistas, vas a descubrir que muchos artistas son realmente tremendos, son terribles, son personas que incluso llegaron a cometer crímenes, ¿no? Y que como personas fueron realmente cuestionables a los ojos contemporáneos, ¿no? Pero que precisamente sacar lo mejor de ellos lo sacaron a través de su arte. Me viene a la mente Caravaggio, Merici Caravaggio, este gran artista, prácticamente él creó la pintura barroca Ajá. y él como persona era pendenciero, era jugador, se vio inmiscuido en una pelea, acabó asesinando, después se acabó exiliado, un alma atormentada completamente. Y bueno, pues era una persona, era un genio. O sea, él simple y sencillamente creó la pintura barroca, ¿no? Y fue de tal forma creó su arte que sacó lo mejor de él y lo plasmó en lienzos y bueno, es ahora contemplamos una obra de Caravaggio y nos sobrecoge y nos llena de regocijo ver esos claroscuros tan dramáticos, esas expresiones. Y bueno, pues como un hombre que fue tan cuestionable en su tiempo, en su mismo tiempo fue cuestionable. El Vaticano poco pudo hacer para rescatarlo pues de lo propio donde había caído cuando acabó asesinando en una riña, ¿no? Ok. O sea, fue una persona muy cuestionable en su momento. Muchos artistas, eh, su vida personal ha sido escandalosa, ha sido, eh, te digo, si lo vemos con ojos contemporáneos, hasta reprobable, ¿no? Y sin embargo, hicieron cosas fastuosas, increíbles que a la fecha nos siguen maravillando, ¿no? Nos siguen moviendo, Así claro. es, así es. Oye, Paloma, ¿el arte debe ser para todos? Claro, el arte debe ser para todos, por supuesto que sí. ¿Y eso significa que debe ser gratuito? No,
Eso no significa que sea gratuito. A lo que voy es esto. El arte debe ser para todos, pero el arte, como toda actividad, debe ser remunerada. Ajá. Es decir, un artista por crear una obra debe de recibir un sueldo, por supuesto que sí. Ajá. Sí hay un amor al arte, pero también el artista come. Ajá. Pero también el museo requiere de manutención, las obras requieren de conservación, el visitante mismo necesita ciertas comodidades para entrar a un museo, ¿de acuerdo? Y pues eso viene, pues ya sea en el caso de los museos públicos, pues viene del erario público, ¿no? De nuestros mismos impuestos, y viene, en el caso de los museos particulares, pues viene de un cobro, ¿no? De un cobro, de una entrada, y lo cual no me parece mal, o sea, todos necesitamos comer, las obras de arte necesitan ser cuidadas, restauradas, resguardadas, es muy costoso mantener una colección en un museo, es de lo más costoso que puede haber, ¿no? Y las personas encargadas de su conservación, de su análisis, de su estudio, por supuesto que deben de recibir un sueldo de acuerdo a la actividad que están desempeñando, ¿no? Entonces sí, o sea, el arte debe ser accesible para todos, pero no debe ser gratuito. ¿Y crees que en nuestro país somos justos con esa idea? Yo tengo la impresión, por ejemplo, de que hay algo en nuestra educación que nos dice que el arte debe ser gratuito y que no tengo por qué pagar por ello, ¿no? Sí, claro. ¿A qué crees Mira, que se deba? esto precisamente viene porque al menos en nuestro país el arte no es apreciado como esta actividad prioritaria y de primera necesidad que debe de tener la humanidad. O sea, si tú ves, por ejemplo, los museos europeos son carísimos. O sea, la entrada al Museo del Louvre te cuesta veintitantos euros. ¿No? Y si eres estudiante, bueno, te descuentan 3 4 euros, ¿no? Pero nada más, o sea, no entras gratis. Entonces, aquí, ¿por qué tiene que ser todo gratis, ¿no? O sea, no se le da el justo valor no solamente al arte, sino a las personas que se dedican al arte, lo Que cual trabajan es, en es arte. exactamente, y que no estudian 2 3 años, o sea, llegan a estudiar lo mismo que un médico cirujano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué a un médico cirujano sí le pagamos sin chistar 700 pesos una consulta de 20 minutos? ¿Y por qué a un artista no le vamos a pagar por consultarle algo esos mismos 700 pesos, ¿no? ¿Por qué no le vamos a pagar al curador por 20 minutos de su plática, ¿no? O sea, como que hay que ser justos con esta actividad. Ok. Palomita, quisiera que nos enseñaras, ya hemos platicado un poquito sobre qué ha pasado con el arte, cuáles son las diferentes corrientes que han existido, algunas muy por encimita porque esto es un mundo completo, pero Ujú. quisiera que nos ayudaras, por ejemplo, a los que no tenemos tanta eh, costumbre de ir a un museo o de escuchar alguna pieza musical considerada como arte o de ver alguna fotografía o alguna película que pueda ser relacionada con esta palabra, ayúdanos a saber qué es lo que tenemos que ver o qué debemos entender o cómo debemos hacerle. ¿Cuál sería el ABC para poder entender o apreciar una obra de arte? Ok. Mira, primero yo como les digo mucho a mis alumnos, tienes que ser receptivo, ¿no? Tienes que ser receptivo a lo que ves. Es decir, no nada más porque veas un tronco, ya diga, ay, esto yo también lo puedo hacer, o ay, esto yo también. O sea, cuando se pone uno como en disposiciones que estás abierto a un diálogo, ¿no? Con la obra, con la exposición. Eso creo que es básico, ¿no? El que te mantengas abierto a lo que vas a ver. Segunda, hay que esto mucho tiene que ver con la cuestión del discurso, que es precisamente pues leer lo que te está diciendo el museo o la galería en torno a esa exposición o en torno a esa obra de arte, ¿no? Es muy importante y bueno, en cierta forma es parte de la labor precisamente del curador, del museo, del investigador,
pues las cédulas que tiene esa exposición, ¿no? Sobre todo la cédula introductoria. Muchas veces cuando leemos nuestra cédula introductoria, que es la principal que nos recibe cuando estamos viendo una exposición, bueno, pues donde te cuentan precisamente qué es lo que vas a ver, ¿no? A grandes rasgos, qué es lo que vas a ver. Esto en el caso de que tú no sepas nada acerca de la exposición, ni del artista, ni de nada, ¿no? Conviene mucho leer esta cédula introductoria y ser receptivo, ¿no? Y bueno, pues justo eso, o sea, adentrarte en la atmósfera que te está invadiendo en ese ámbito, ¿no? La instalación, la iluminación, ¿qué te está diciendo todo esa serie de hipertextos que se están relacionando en esa exposición, ¿no? Y obviamente cuando te enfrentes a la obra, ¿no? Tratar precisamente de ver qué me está queriendo decir esta obra o este artista, ¿no? Y bueno, pues conectar con una parte de ti, ¿no? Hay veces, a mí me ha pasado que es muy curioso que, por ejemplo, a mis alumnos, cuando los mando a los museos, a veces conectan con algo que yo en la vida me hubiera imaginado, ¿no? Y entonces me dicen, no, sí, y es que vi la bolsa de plástico y entonces estaba rodeada y me pareció muy interesante por esto, porque están receptivos, ¿no? Y a lo mejor yo no me hubiera imaginado esa Ajá. lectura de parte de ellos, pero ellos sí recibieron esa información de parte de la obra y les gustó y se identificaron, ¿no? Siempre es importante que tú te puedas identificar con la obra, que tú dialogues con la obra, Ok. ¿no? Eso es Ahora, algo me que yo les imagino recomiendo también mucho. que como con todo, o sea, pasa con la música, por ejemplo, a lo mejor nos gusta un artista, o somos fans de alguien, escuchamos el disco y no nos gustó, ¿no? O nos gusta una sola canción. Entonces Ajá, tampoco creo que sea de a fuerza que todo lo que veamos en un museo nos llegue o nos guste o nos por haga sentido, supuesto, ¿no? por supuesto. Por eso es lo que te decía con lo que es ser crítico, ¿no? O sea, efectivamente, no todo el arte te va a hablar a ti en particular, no todo el arte te va a gustar, no todo el arte te va a identificar. Ajá. Habrá unas cosas que sí, y eso depende mucho precisamente de tu contexto como persona. Ok, Ajá. Depende mucho de tus vivencias, de lo que sabes. Ahora, el arte sí requiere que, que el espectador responda, sí demanda que su receptor sepa ciertos contextos, sí demanda que no sea un ojo en blanco, sino que sí te demanda, sobre todo el arte contemporáneo, te demanda que sí tenga cierto contexto. Para eso es la ayuda del curador, ¿sabes? Para que te dé ese contexto. Pero sí el arte contemporáneo te demanda esa, que estés esa, en cierta sintonía. así es, sí te lo demanda. Ok. Oye, Palomita, ¿qué es esto de la experiencia estética? Me imagino que ya hemos estado hablando de eso. Ay, pero ¿qué dirías tú? ¿Cómo nos ayudarías a entender esto de la experiencia estética? Mira, la experiencia estética es tan personal como cada individuo. La experiencia estética tiene que ver precisamente contigo como persona, que esto te digo, te lo he estado diciendo en toda la discusión. Ujú. Tiene que ver mucho con qué conecta contigo, ¿no? ¿Cómo vas a sentir esa experiencia estética cuando tú observes una obra y sientas un clic en algo, ¿no? El Ok, color, ya sea por lo que estás viendo ahí, por el color, por la composición, porque te recordó algo, porque lo relacionaste con algo, ajá. Y sobre todo va a ser una sensación, ojo, no necesariamente placentera. También te puede ok, parecer un disgusto. También te puede hacer sentir cierto rechazo o también te puede hacer sentir cierto malestar. Ajá. ok. Acuérdate que la discusión de qué es bello y qué no es bello la dejamos muy atrás. Mucho atrás. Ajá. Paloma, justo eso te quería preguntar. Cuéntanos de alguna obra que te haya hecho sentir malestar. Yo, por ejemplo, esta no es, voy a hablar de una película, no sé si se considere arte o no, eh, pero recuerdo cuando vi El Demonio Neón, salí Ajá. tan perturbado de la sala.
que Ujú. no podía dormir, tenía ganas de vomitar, estaba nervioso. Vean esa película, El demonio neón, es Es maravillosa. buenísima, ajá. Cuéntame tú una obra que te haya perturbado. Híjole, toda la obra de Grupo Semefo, que son los performanceros ochenteros, que fueron de los grandes pioneros del performance en México, su obra es muy escatológica, trabajan mucho con cadáveres, con sangre, y realmente es perturbadora. La artista Teresa Margolles, ella viene de Semefo y ella trabaja con cadáveres, con fluidos, con sangre, ¿no? A mí en lo particular Ah, me provoca, ajá, me provoca mucho malestar, ¿no? Su obra es muy interesante, muy, muy interesante. Digo, a mí en lo particular me produce justo esa sensación como de náusea, pero esa es la experiencia estética, ajá. O sea, a mí en lo particular no me es agradable, ¿no? Pero es una gran artista, es una de las grandes artistas mexicanas contemporáneas, ¿no? Su discurso es muy interesante, pero la experiencia estética en ella es repulsiva, en cierta forma, ok. ¿no? Entonces, Y eso es ahora, una ahora que experiencia hablaste de estética. cadáveres, ahora que hablaste de cadáveres, Paloma, eso me hizo recordar a dos personas. El primero es un fotógrafo mexicano, que si te acuerdas del nombre, recuérdamelo porque se me está yendo. Hay un Ujú. documental sobre él. Era un fotógrafo de nota roja en la prensa y en De la estos periódicos. alarma, ajá. Que es magnífico. ¿Te acuerdas del nombre? Ay, no, no Eh, recuerdo, pero sí la, sé pel- quién es. la película se llama El hombre que vio demasiado, me Ajá, parece. La ajá. estoy buscando en este momento solo para decirles cómo se llama, porque en serio El tienen que ver esa fotógrafo. película, sí, o buscar sus fotos porque estamos hablando de lo mismo, es la muerte, pero a ver, hay algunas fotografías que son tan bellas Ujú, que no te lo crees. ujú. Eh, el hombre que vio demasiado, no encuentro el nombre. Enrique Metinides, busquen en Google en este momento, vayan a su buscador, busquen Enrique Metinides y vean las fotografías magníficas que este señor hizo. Y hablando de muertos también, les quiero hablar de otro señor que a mí me gusta mucho, que se llama Joel Peter Witkin, o Witkin, así lo Ujú, encuentran, Wizkid, ajá. que también hace bodegones, que son estas fotografías, digamos, muy instagrameras, ¿no? Todo muy acomodadito, todo muy bonito con estos objetos que pueden ser de la cocina, que pueden ser comunes de la casa, pero él lo hace con pedazos de cadáveres. Así Y es, hay algunos que se ven pues ahí muy tétricos, pero que en realidad también esconden cierta belleza en la manera de acomodar las cosas para una fotografía, ¿no? Él es de exactamente. mis favoritos. Sí, Witkin es extraordinario. A mí también me gusta mucho su trabajo, pero ¿estás de acuerdo que no entraría dentro de la clasificación de lo bello? Exacto. ¿No? O sea, lo bello decimonónico, pues, ¿no? O sea, más bien es un Lo de Dios, arte. ¿no? No, el arte decimonónico bello se refiere a lo que retrata la realidad, pero esta realidad como idealizada, es decir, cuerpos Claro, redondeados, encarnaciones rozagantes, todo muy al estilo grecolatino, pero a la vez muy matemático, muy estudiado, eh, muy bello, ¿no? O sea, en el ok, sentido propiamente como tal de la palabra belleza, ¿no? ok, Nada que ver, ¿no? O sea, realmente Whitkin, su trabajo es, no es bello en ese sentido, sino más bien eso en un sentido transgresor, si tú quieres, ¿no? Que te puede dejar con cierto malestar, ¿no? Y eso es una malestar, experiencia estética. Ujú, ok. así Oye, es. Palomita, cuéntanos también, ¿qué debemos hacer cuando estamos en una galería o cuando vamos a zona moco, perdón, maco, cuando vamos a zona maco, si es que nos Ujú, alcanza para entrar, y vemos una ujú, obra como la que rompió Abelina Lesper? ajá. ¿Qué debemos hacer si estamos ahí enfrente de la obra y nomás no le captamos, aunque ya leímos, o si ya leímos y la vemos y no nos hace sentido y decimos, oye, esto es una basura, pero de pronto llega este típico señor vestido de negro con lentes rojos y empieza a decir muchas cosas y no estamos de acuerdo con él,
y esa persona nos dice, es que no le entendiste a la obra. ¿Qué debe hacer uno cuando pasa eso? Mira, efectivamente, cuando tú ya leíste el contexto de la obra, cuando ya se te explicó y tú sigues sin hacer clic con la obra, pues entonces no es arte para ti. Y está bien y es válido. Ajá. Ok, O sea, a lo que voy es que no porque el señorcito curador te está diciendo que es una gran obra y a ti te parece que es solamente una lata de refresco con un vidrio montado en una estructura metálica y a ti te parece que solo es eso, pues solo es eso. Así el curador le lo revista de un texto súper estudiado y demás, pero si a ti no te hace clic, a ti en particular, entonces para ti ese objeto no es arte. ok, Ajá. Y es válido, perfectamente válido. Ujú. ok. Oye, Palomita, antes de seguir, porque ya estamos llegando un poquito al final, quisiera que nos contaras qué es esto del síndrome de Stendhal, que es algo muy curioso. Pongan atención porque seguramente les ha pasado y ni se han dado cuenta. Mira, ese fenómeno es un síndrome. Mira, Stendhal, va para darles un poco el contexto por qué se llama síndrome de Stendhal. Stendhal fue un escritor francés. Él nació en 1782, o sea, en pleno romanticismo. Y bueno, fue un diplomático que viajó mucho y justo por la época en que le tocó vivir, eh, en ese tiempo se acostumbraban estos viajes como aventuras y también como Como este viaje expediciones. interior, ajá, como un viaje interior también, o sea, una expedición, sí, a las grandes capitales donde floreció el arte, como Roma, Florencia, Venecia, etcétera, estas grandes ciudades todas repletas de arte. Sí, era un viaje para conocer, pero al mismo tiempo también era un viaje interior, ¿no? Muy esta onda romántica, idealizada. Este señor llega a Florencia en enero de 1817 y después de un exhaustivo viaje, ya él ya está cansado, ya su cuerpo físicamente, pues de un viaje tan largo, visita varias ciudades italianas y bueno, pues llega a la iglesia de la Santa Croce en Florencia. Esta iglesia, bueno, es una de las edificios más artísticos del Renacimiento y además que dentro contiene una gran cantidad de arte. Están ahí las tumbas de Miguel Ángel, de Maquiavelo, de Galileo, etcétera. Y bueno, él llega a esta iglesia y de repente empieza a sentir un malestar con una taquicardia, siente mareo, siente náusea, y es una experiencia apabullante, ¿no? Él Ajá. la describe, esta experiencia la describe en un libro que se llama así, Nápoles y Florencia, un viaje de Milán a Regio, y él describe este malestar, ¿no? Que le da, pero lo atribuye precisamente a la magnificencia de lo que está viendo. Es tanta su emoción, tanto su cansancio físico también, y tanto era lo que él tenía de expectativa de su visita que efectivamente, pues cuando llega ahí, pues se siente mal, ¿no? Es decir, menciona esta taquicardia y este mareo, ¿no? Ok. Y es lo que se define como el síndrome de Stendhal, ¿no? Que ¿Y a es ti te ha básicamente, pasado alguna vez? fíjate que sí, y no, no es nada agradable, ¿eh? Fíjate que la primera vez que me sucedió, fue hace muchos años cuando hubo una exposición en el Museo de Antropología que vinieron obras emblemáticas de la Galería Tate de Londres. Y bueno, pues por primera vez en la vida yo veía originales de Rembrandt, originales de los impresionistas, de Van Gogh, de Rubens, o sea, trajeron a las grandes obras, ¿no? Y Lo eran mero obras, choncho. sí, y eran obras buenísimas. Entonces, yo conforme fui viendo las obras y sabía que era el original, o sea, no estaba viendo una reproducción, no, 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 estaba viendo el original y que era un Rembrandt y que era esto y que, bueno, empecé a marearme, empecé y aparte empecé a llorar
Entonces, haz de cuenta como si se me hubiera muerto alguien. Empecé a llorar, empecé a sudar, me empezó a dar taquicardia y yo no entendí qué me pasó. Yo en ese momento lo atribuía que efectivamente había mucha gente y como que me engenté, como que yo lo atribuía a eso. Pero te lo juro, o sea, yo no podía parar de llorar. O sea, fue Me suena muchísimo a un síndrome de Believer. O sea, como si tuvieras a Justin Bieber ahí algo enfrente así, y no pudieras de la emoción. algo así, sí, 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 algo así. O sea, de verdad fue inexplicable. Yo te lo juro que no entendí qué me pasó. O sea, nada más dije: "Oh, pues me sentí mal, ¿no?". Pero sí lo relacioné con el éxtasis que me había producido ver los originales, ¿no? Bueno, pues ahí quedó, Guau. ¿no? Ahí quedó. Muchos años después lo volví a sentir, así de esa intensidad, cuando fui a Europa, precisamente en este viaje romántico a la manera de Stendhal, ¿no? Que fui a visitar las ciudades y los museos donde en específico estaban las mejores obras que a mí en lo personal me gustan. Entonces fui a hacer ese recorrido, ¿no? Y donde más grave me puse, así donde sí dije, me voy a desmayar, fue en la Galería de los Uffizi, haciendo honor también a Stendhal, que también le pasó en Florencia, cuando llegué a mi cuadro favorito, que es El nacimiento de Venus de Botticelli. Ok. Pues de verdad te lo juro que desde que estaba yo en la fila, porque hice 3 horas de fila para entrar, Dios. desde que estaba en la fila me empecé a sentir mal. Otra vez ese sentimiento así de taquicardia, de como cuando vas a ver a la novia, ¿no? Así de, y Ajá. que apenas vas empezando en tu relación y sientes esas mariposas, haz de cuenta, ¿no? Pero ya cuando entré así, te juro que cuando vi la sala que decía Sandro Botticelli, en ese momento empecé a llorar como histérica. Fue horrible. Y Dios. y no se diga cuando tuve enfrente lo original de El nacimiento de Venus, y La primavera, y La mentira, y La anunciación, y todas las obras que me fascinan de él y que estaban ahí, las originales, no un póster, no el cuadro que tenga arriba de mi cama, no, 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 estaba viendo el original. Yo no podía parar de llorar, Rafael, no Y es podía. Y es que ahí está el valor del arte, justamente, ¿no? En ver la creación, tenerla enfrente de ti. Por eso, digo, está padre que tengamos internet y que podamos acudir a todas las obras o al menos a las más representativas que se han hecho, o las más famosas, por decirlo también de ese modo. Pero ahí está la importancia de ir a los museos o a las galerías, que es justamente que puedes vivir esa experiencia de estar enfrente del original, ¿no? Exactamente, es lo que mencionaba Walter Benjamin con el aura del arte, ¿no? Que eso no te lo da una Claro. fotografía, no te lo da nada más que la obra misma, ¿no? La unicidad de la obra es lo que te da esa aura, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, yo no podía parar de llorar, o sea, yo decía, Dios mío, me van a sacar aquí por ridícula, o sea, te lo juro, me estuve 1 hora enfrente del nacimiento de Venus, llore y llore y Wow. llore y llore. Pero así, o sea, tremendo, ¿no? Pero me puse tan, así tan, la taquicardia la tenía yo, pero a todo lo que daba, y sí dije, me voy a desmayar, ¿no? O sea, realmente me preocupaba mucho que me desmayara y que me llevaran ahí a la enfermería y yo perderme ahí, pues, de todo o sea, continuar con mi paseo, ¿no? Con mi visita. O sea, era lo que me preocupaba. Pero bueno, al final pude sobreponerme, ya salí, digo, salí súper mareada, salí súper, Extasiada. cansada, aparte cansada. O sea, o sea, fue un agotamiento tal que te lo juro que salí muerta, o sea, muerta, ¿no? Wow. Y la Oye, tercera Palomita, vez, ujú, ajá, cuéntanos, cuéntanos. la tercera vez también fue muy parecida, esa del nacimiento de Venus. Esa fue en París, cuando precisamente igual entré a un lugar que ni siquiera lo tenía planeado, fue así de, ahí estando en París, me llegó la publicidad de que ahí estaba como este lugar donde estaba muchos objetos de un estilo que se llama Art Nouveau, que en lo personal a mí es mi estilo favorito. Y bueno, pues conforme
eran tantos los objetos que había y con tanta belleza, que ahí sí dije, ya valí, me voy a caer, voy a ser el oso de la vida aquí desmayándome. Traté fue un triunfo para mí de verdad, mantenerme Ajá. despierta, o sea, sin desmayarme, pero al salir, o sea, no es agradable, o sea, realmente cuando llega a esos límites no es agradable. Y ya cuando terminó el recorrido y me acuerdo que era un primer piso y bajé las escaleras, las piernas me temblaban horrible. Dije, me voy a caer. Ya salí a la calle, me agarré del primer poste que vi y de nuevo a llore y llore y llore y llore, y la taquicardia todo lo que daba y dije, no, pues aquí ya me voy a desmayar. Afortunadamente no me desmayé tampoco, pero me costó más trabajo recuperarme y realmente te digo, no es agradable. Y he sabido de casos, por ejemplo, del esposo de una maestra de mi escuela, Ajá. una gran erudita y su esposo también, grandes eruditos de la UNAM, que no pudo entrar al Louvre porque le dio un ataque de pánico. O Amigos, sea, ya saben que si se sienten como su mamá frente a Chayanne, cuando van a un museo o ven una obra o escuchan una canción, ya saben qué es. exactamente, exactamente, tú lo has dicho. O sea, al grado que te den ataques de pánico. O sea, este maestro, su sueño era ir al Louvre y en cuanto vio el Museo del Louvre y entró, me acuerdo mucho de la anécdota porque entró así a las taquillas, es un gran vestíbulo, ¿no? Y que le dio el ataque de pánico y le dijo a su esposa, esta doctora, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí. Bueno, se puso y no pudo entrar al museo, ni siquiera pudo entrar, Wow. Cruzó el mundo para hacerlo y cuando estuvo ahí no pudo. no pudo, no pudo. Dios. O sea, a ese grado, imagínate. No manches. Oye, Palomita, cuéntanos, ya estamos terminando. Cuéntanos Ujú. hacia dónde crees que va el arte. ¿Hacia dónde creo que va el arte? Esa es una muy buena pregunta. Mira, como les digo a mis alumnos, ¿cuánto del arte que se produce ahorita y se producirá en el futuro va a ser realmente arte? No lo sabemos. ¿Sabes qué nos va a decir qué es arte y qué no es arte? El tiempo. Si tú te pones a pensar, las grandes obras que consideramos las obras clave en la historia de la humanidad, su mensaje no ha perdido vigencia. Tú puedes ver, por ejemplo, las pinturas de Francisco de Goya, son Ujú, actuales, no han perdido vigencia, por desgracia, porque él ha retratado desde la nobleza, pero también retrató los horrores de la guerra, pero también retrató eh, esta superstición de la humanidad, esta temor morboso de Dios, etcétera. Y eso sigue ujú. vigente. ¿Cuántos años han pasado y sigue vigente? Nos sigue conmoviendo, nos sigue hablando de una humanidad, ¿no? Siguen vigentes. Su mensaje no ha perdido para nada la fuerza ni el reflejo de las pasiones humanas, ¿no? Ok. Eso por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Y cuántos años han pasado? Tú escucha, no sé, una pieza de Wagner, una pieza de Bach, ¿no? Y nos siguen conmoviendo. ¿Por qué la seguimos escuchando? ¿No? Se compusieron en el siglo XVI, XVII, XVIII y la seguimos oyendo, ¿no? Seguimos Oye, ¿y oyendo. crees que, o sea, entonces en ese sentido, por ejemplo, una canción de Juan Gabriel o una canción de Maluma en 100 o 200 años podría llegar a ser arte? Podría llegar, Ok, podría ok. llegar. Eso solamente el tiempo nos lo va a decir. El tiempo nos Porque lo a va a lo decir. mejor, exactamente, a lo mejor dentro de 200 años va a decir, Maluma, ¿qué es eso? ¿No? Pues ya Claro. ni quien se acuerde, ¿no? O Pero, resulta que no, ¿no? o resulta que no, ¿no? O resulta que sí se acuerda todo mundo y es como, ¿quieres saber cómo era la humanidad en el año 2020? Escucha una canción de Maluma y lo vas a entender, ¿no? Ok. Y Vamos a llegar. precisamente, ajá, Ajá, dime, dime.
Y precisamente eh, por eso hay mucho arte basura, porque mucho de nuestra sociedad estamos consumiendo basura. Tú velo en la alimentación, tú velo en los programas de televisión, tú velo en la música, y hay mucha basura. Y Ok, como el arte va a reflejar eso, pues también siendo basura. Nada más que hay que ver si esa basura no va a perder vigencia y qué nos va a decir dentro de 100 o 200 años. ok, Esa es la prueba de fuego que debe de pasar toda que objeto perdure. artístico, que perdure en el tiempo. ¿Qué nos dice? Que su mensaje siga vigente. Eso es una prueba muy contundente de saber si Ok. algo es arte o no. El tiempo no lo va a decir. A ver si no te agarro en jaque, Paloma, porque se me acaba de ocurrir una sección de preguntas y respuestas rápidas, ¿va? Y A quiero que ver, me digas cuál es tu obra favorita en la pintura. en No la le pintura, pienses tanto. El nacimiento de Venus, de Botticelli. El nacimiento de Venus de Botticelli. En la escultura, En la escultura, Miguel Ángel. ¿alguna en Yo, específico o toda? el David. El David. En Ajá. la literatura, En la literatura, mm, ay Dios, ay si me pones porque me encanta muchísima literatura, toda la, híjole, mira, te puedo decir alguien que me encanta, que es H.P. Lovecraft, que yo creo que ajá, es el gran escritor de terror. ok. En la danza, En la danza, Baryshnikov. ok. En la música, En la música, híjole, me voy a ver muy mundana, pero yo creo que The Doors. ok. En la arquitectura, En la arquitectura, mm, probablemente Víctor Horta. ok. Ah, Víctor En Horta. el cine, En el cine, ujú, hay varios directores que adoro con toda mi alma, pero me viene a la mente, déjame ver, es que se pelean mucho entre Fellini me fascina, por ok, ejemplo. Fellini y Roman Polanski también me parece ok. extraordinario. Ujú, El desterrado Roman Polanski. Muy ujú. bien. Y, Palomita, ajá, dime, y dime. lo que te decía, o sea, Roman Polanski no puede entrar, no sé si a Inglaterra o a Estados Unidos, porque A tiene Estados Unidos. por una demanda de pedofilia. Exacto, Y sin embargo, la obra de Roman Polanski es extraordinaria, pero claro. ahí es donde hay que separar la obra del artista, porque realmente si nos quedamos con el artista, muchos de ellos son muy cuestionables. Ok. Ujú, Palomita, última pregunta. Ya nos vamos del podcast. ujú. ¿De qué chingados se ríe la Mona Lisa? Pues se ríe de nosotros porque todavía nos estamos cuestionando algo tan básico como qué es arte y qué no es arte. Se ríe del Oroxo, se ríe de Abelina Lesper, se ríe de Cuauhtémoc Medina, ujú, se ríe de todos nosotros. Perfecto, Paloma. Oye, pues te agradezco otra vez. La verdad me encantó tenerte, me encantó esta plática. Muchas gracias por venir a enseñarnos sobre el mundo del arte, aunque sea un poquito. Digo, a ustedes que nos escuchan deben saber que evidentemente el mundo del arte es inmenso. Hay muchas discusiones, muchos temas interesantes. Espero que les haya gustado este episodio y espero que Paloma nos quiera acompañar después para hablar, no sé, se me ocurre que de arte mórbido o macabro. Estaría Uy, padre. mi mero Uf. mole también. ¿Hay alguna otra recomendación que le quieras dar al mundo, Pues, Palomita? pues que sean abiertos yo le recomendaría mucho a tu audiencia que sean abiertos, ¿no? Abiertos al cine, a la literatura,
a consumir todo tipo de literatura, todo tipo de arte, porque justo así te vas haciendo criterio. Esto me gusta, esto no me gusta, esto sí me dice, esto no me dice nada. Y entre más veas, más crítico te haces. Y eso a mí Ok, me parece extraordinario, porque realmente lo único que nos salva de nuestro propio horror es el arte. El arte es el que nos genial. salva. Ujú. Qué chida esa frase para terminar. Palomita, antes de irnos, dime, ¿hay alguna canción que hable sobre arte o que tú relaciones con el arte que podamos incluir en la playlist de esta semana? Mira, hay una canción que no es como la típica que habla de arte o así como tú esperas, pero sí habla mucho de este sentir del artista, de este ser atormentado, extraño y loco que puede llegar a ser artista. Y es de una banda que se llama Parálisis Permanente de España, de justo de esta época de la movida española. Son una banda de punk español y la canción se llama Autosuficiencia. Y creo que refleja Ok. muy bien este sentir, este loquera y este sufrimiento interno que sufren muchos de los artistas. Genial. Vamos a poner esa canción. Palomita, de nuevo, muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Gracias por contarnos todo este background sobre el arte. Si ustedes están más interesados en escuchar a Paloma con otro tema, por favor, díganme en los comentarios y yo la voy a obligar a venir. Pues mira, fue un panorama muy, muy amplio. Digo, hablar de arte es, o sea, nos puede llevar N programas. Digo, fue un esbozo como muy general, ¿no? Porque pues esto te digo es enorme. Pero bueno, pues yo encantada. Gracias, Palomita. Así que, bueno, pues gracias a ti y gracias a ustedes que nos escuchan. Muchas, muchas, muchas gracias por darle play a la última noche del mundo. Escuchen la playlist que hacemos con cada episodio. Acuérdense que cada uno tiene ahí mínimo 10 canciones para que ustedes logren cerrar el tema con algo más emocional. Pueden encontrar el link de esta playlist en nuestro Instagram. Acuérdense que nos encuentran como @ultimanochemundo. Y les recuerdo que ya estamos en YouTube. Les pido por favor que se suscriban a YouTube, se suscriban también a Spotify. En YouTube nos pueden encontrar como La Última Noche del Mundo Podcast. Y bueno, pues denle like, cuéntenme en los comentarios qué les pareció el episodio, cuál es su obra de arte favorita, qué les está comunicando, si ustedes han padecido este síndrome de Stendhal. Cuéntenme ahí si les gusta el arte o no. Entonces, bueno, pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana para imaginarnos cómo sería el fin del universo. Gracias, Palomita. Gracias, buenas noches. Si hoy fuera la última noche del mundo y tuviera la oportunidad de proteger o resguardar una obra de arte, tal vez me iría por una pieza que represente nuestra historia y le dé significado a futuras generaciones, ¿no? Podría ser algún códice prehispánico, el calendario azteca o el chimali.